Buenos días a todos y a todas. Damos continuación al encuentro internacional del papel de la revista de historia en la consolidación de la disciplina en Hispanoamérica, 50 años de la más reconocida de historia social y de la cultura. Para el día de hoy tenemos el desarrollo de la mesa Historiografía Social y Política. Tenemos como invitados dos colegas, el profesor Darío Acevedo y la profesora Marcela Ferrari. Empezamos nuestras comunicaciones con la participación de la profesora Marcela Ferrari, quien es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta del área argentina del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde dirige el grupo de investigación Actores y Poder en la Sociedad Argentina siglo XX y forma parte de la Comisión Académica del Doctorado en Historia. Es directora del Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires en Historia Política. Se especializa en el estudio de la historia política del siglo XX en tres ejes: élites, político, partidario, cuestiones electorales y partidos políticos. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas en relación con estas temáticas. Participa con asiduidad en congresos y jornadas de las disciplinas nacionales o internacionales como expositora, comentarista y organizadora de mesas en eventos científicos. Profesora Ferrari, un segundito. Tendremos 25 minutos de exposición primero y bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, colegas. Muchas gracias a Mauricio Negra. Es un gusto y un honor estar participando en esta celebración del 50 aniversario de la Novela Colombiana de Historia Social y de la Cultura, y de poder participar en este evento, de que esperamos resultados muy fructíferos y estar en esta hermosísima universidad. Ante todo, quiero decirles que la Argentina de los últimos 30 años, que coincide con el periodo de recuperación democrática, han proliferado los estudios disciplinares, en especial los de historia política y todos los centros universitarios, pero también en los organismos de investigación científica como CONICET, hasta alcanzar un alto grado de desarrollo. El resultado que se aprecia en esta proliferación de la producción científica necesita ser puesta en visibilidad para ser valorado, y entonces en este sentido las revistas de la disciplina cobran un importante rol. Polis es una novela experiencia que tiene apenas 6 años, es fruto de la proyección del programa Buenos Aires de Historia Política, un programa que reúne a varias universidades del país, creado por iniciativa del historiador Luis Alberto Romero. Inicialmente las universidades participantes de este proyecto eran la UBA, la Universidad Nacional San Martín, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad de La Plata, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad del Sur. A partir de esas 6 universidades fundadoras se fueron adhiriendo otros grupos, amigos e investigadores, y el programa toma visibilidad a partir de 2 resultados. Uno es el sitio historiapolitica.com y el segundo, dentro de este sitio, la revista Polis, Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa de Historia Política. Esta es la portada de nuestra revista, que ha alcanzado, ahora va por el número, se está por publicar el número 11. Este es el último número.
Polis es un espacio de discusión y difusión de la producción en historia política de los últimos 2 siglos, principal, pero no únicamente de Argentina, al menos en la intención, llevada a cabo por investigadores que radican sus proyectos en universidades u otros organismos científicos. Es una revista electrónica de frecuencia semestral, con acceso libre y de distribución gratuita. Y tiene como objetivo prestar un servicio a la comunidad de historiadores, los estudiantes de las carreras de historia y en disciplinas afines, y al público amplio interesado en seguir los avances de la historia política, y sobre todo es en la segunda instancia de una experiencia editorial, que era simplemente el boletín bibliográfico electrónico del programa Buenos Aires, que intentaba fundamentalmente difundir, este es nuestro botón de archivo, ¿no? Difundir las producciones académicas y de alta divulgación ante un público amplio de docentes, investigadores, estudiantes y demás. La experiencia del boletín, esta experiencia inicial, que tipográficamente, o sea, el diseño de tapas se ve claro que es el número 6, propendía a 2 cuestiones. Difundir esta producción académica reciente, apuntando a la interdisciplinariedad y al encuentro de historiadores en distintas instancias de formación. Tratamos de asegurar la interdisciplinariedad dándole participación no solamente a historiadores, sino también a cientistas sociales, sociólogos, antropólogos, politólogos. Y en cuanto a propiciar el diálogo entre distintas generaciones, distintas camadas de formación de historiadores, procurábamos que participaran, por ejemplo, en sus secciones fijas, que eran reseñas y comentarios bibliográficos, historiadores de reconocida formación, y también en sus secciones móviles, como por ejemplo que empezaron a hacer entrevistas, algunas contribuciones más largas, dossier, de la cuestión. Estos comentarios, implementamos secciones como comentarios de textos relacionados en esta primera etapa, y estos comentarios de textos relacionados, tanto como los dossiers, comenzaron a generar una dinámica propia de la revista, más allá de las intenciones que teníamos al comienzo. Es decir, comenzaron a incluirse artículos breves de opinión, pero también avances de la investigación científica, y en este sentido, viendo estos resultados más los estados de la cuestión, nos planteamos seriamente en dar un paso adelante y convertirla en una revista con arbitraje externo para difundir nuestras producciones, publicar entonces avances de investigación. Y así, en el primer semestre de 2011, se dio lugar a la segunda etapa, que es Polis, lo que hoy es Polis, nuestro boletín que recupera el subtítulo, pero que conserva esta idea de dar visibilidad a publicaciones recientes, pero que añade la idea de profundizar el carácter científico de la publicación, incorporándola a catálogos internacionales. Una pequeña digresión, quiero decirle a la profesora Bernal que nuestros criterios de catalogación no hubieran permitido que una revista tan prestigiosa como Past and Present ingresara al sistema de la Index, porque no tiene evaluación externa, lo cual no garantiza, esto nos da la pauta de que ciertas pautas establecidas para la indexación no garantizan para nada la calidad de un producto científico, ¿no? Criterios, interdisciplinariedad y encuentro de historiadores se mantenían, pero también, bueno, como les decía, hacer conocer estudios específicos, sobre todo a escala subnacional. En Argentina, un espacio tan amplio geográficamente, muchas veces desconocemos lo que producen nuestros colegas del interior. Yo también trabajo en una universidad del interior, nuestros colegas de las distintas provincias, espacios subnacionales, y nos parecía que este medio era un lugar propicio para apuntar a que publicaran este tipo de contribuciones. Introdujimos full articles, ensayos de crítica historiográfica, otros resultados de investigación científica, y nos permitimos, dado que es una revista electrónica, optimizar las posibilidades técnicas. Mejoramos la navegabilidad al habilitar el acceso a la consulta a cada una de las contribuciones desde el índice. Permitimos a que el lector pueda
conocer de antemano las condiciones de publicación de la revista a través de uno de los botones de la página de inicio. Nos incorporamos a un nuevo sistema de evaluación. Después de un número considerable de revistas, introdujimos un banco de evaluadores e información general e implementamos el sistema de evaluación doble ciego. ¿Cuáles son las líneas historiográficas, ¿no? ¿Qué es lo que ha conseguido Polis para difundir líneas historiográficas de investigación? Primero, cabe decir que no tenemos números temáticos, es decir, nosotros no ponemos agenda a los historiadores, pero sí intentamos recoger la agenda de los historiadores, que es muy variada, sin duda, que refleja claramente las preferencias temáticas actuales de la disciplina y que es difícil de reducir a unos pocos ejes o líneas historiográficas. Todos estos temas y los artículos que se introdujeron apuntan a una profusión temática en historia política, comprendiendo la historia política en sentido amplio, con fronteras muy porosas, con historia social sobre todo. Y los temas preferenciales son actores políticos, colectivos individuales, ideas, prácticas, ciudadanía, identidades, relaciones constitutivas de la acción colectiva, dimensiones formales e informales de la política, problemas de escala y de temporalidad. Es decir, creo que estamos reflejando una agenda muy amplia. Sin embargo, los temas más frecuentados en la revista son dos: sistemas y partidos políticos, Estado y políticas de Estado. Si uno mira la cantidad de contribuciones que hay sobre estas dos temáticas, podemos decir, conferirles con certeza este carácter de prioridad. Sistemas de partidos políticos comenzó a ser tratado a partir de un dossier temático sobre un clásico de la historia argentina que se denomina El orden conservador, de Natalio Botana, que al cumplir sus 30 años daba lugar para una discusión sobre qué había aportado a las distintas generaciones y capas de historiadores, cómo se habían formado a partir de la lectura de este texto. Pero bueno, este periodo, que sería la segunda mitad del siglo XIX, refleja una profusión temática que también puede ser recogida en los otros dos momentos, la primera mitad del siglo XIX y el siglo XX. Estas temáticas tienen que ver con la construcción del sistema político nacional en la Argentina, las situaciones provinciales, el diálogo entre la nación y las provincias, la ciudadanía, el rol de las elecciones y la prensa política, la relación entre política y sociedad. Es cierto que cada uno de los otros periodos tiene sus particularidades. Por ejemplo, la primera mitad del siglo XIX está claramente atravesada por la experiencia revolucionaria y de ello dan cuenta los artículos, entrevistas, reseñas de tesis que se publican en el boletín. Y el segundo, en cuanto al periodo del siglo XX, el tema preferencial es los partidos políticos, mucho más que los sistemas políticos, y acá se destacan los estudios sobre peronismo, que en este momento, como conversábamos esta mañana con un colega de Barranquilla, tienen una gran profusión en la Argentina, sobre todo aquellos que se refieren al peronismo clásico, donde se está revisando la vieja hipótesis de un movimiento populista que sigue indiscriminadamente la voluntad del líder, para darle muchísima más complejidad en cuanto a las instancias formativas y al proceso de toma de decisiones político-partidarias. Una segunda etapa del peronismo, que tiene menor profusión, pero que también es recogida por la revista, es la que va de los años 60 a los años 70, muy atravesada por la problemática de las organizaciones armadas y la lucha armada en la Argentina. Y la tercera, y en esto destacan, por ejemplo, los estudios sobre Nueva Izquierda, y dentro de ellos la izquierda peronista. Y la tercera, el tercer momento es el de la institucionalidad democrática, es decir, cómo han evolucionado los partidos en este último periodo, que va desde el 83 en adelante, en el cual se recogen temas relacionados también con la prensa política, los gobiernos provinciales,
los nuevos movimientos sociales, muchos de los cuales han sido absorbidos en la actualidad por el peronismo. El segundo gran eje es, como les anuncié, Estado y políticas de Estado. También comenzó con la discusión de un clásico a través de un dossier organizado justamente por Luis Alberto Romero sobre la discusión del libro El Estado burocrático autoritario de Guillermo O'Donnell, en el que los autores discutían cuál había sido la influencia, los autores de contribuciones que forman parte de este dossier, discutían cuál había sido la influencia del libro en su propia formación. Y uno de ellos proponía ir más allá del Estado burocrático autoritario. Y en este sentido, cabe destacar que los estudios sobre Estado en la Argentina han llegado a otras problemáticas. Una de ellas remite, por ejemplo, entre las grandes líneas que se trabajan sobre el Estado en Argentina, a las instituciones del Estado y la formulación de políticas públicas. Otros a los avances de investigación referidos a las burocracias estatales. Y finalmente, más tardíamente, se incorporaron aquellos que discuten la relación entre historia del derecho y organización estatal. Fue muy importante otro de los temas subsidiarios, si se quiere, al tema del Estado, o que también puede ser considerado en carácter autónomo, como es la formación de los elencos que nutren a ese Estado. Y aquí se ha apuntado a la formación de los elencos de políticos profesionales a lo largo del tiempo, en textos que destacan cómo se va generando ese proceso, nunca lineal, pero ciertamente secular, que se dio no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Algunos trabajos, hay un dossier que trabaja justamente la formación de los elencos políticos a lo largo de la centuria, de la larga centuria que va de 1850 hasta la actualidad prácticamente, y otro dedicado en especial a la relación con determinados ministerios, sobre todo en la actualidad los ministerios de Economía y de Defensa. Bueno, esto remite a la otra gran cuestión de las políticas de Estado, que es la relación entre Estado y expertos, saberes y Estado. Por supuesto que la revista estos son los dos temas principales, esto es un esfuerzo para sintetizar lo publicado, pero se refiere también a otros temas como Iglesia y política, que en la actualidad tiene un gran auge en Argentina, y no por la elección de Francisco, no, con anterioridad. Prensa y política, historia intelectual y de las ideas, género y política, cine y política, historia política, historia del derecho, son algunos de los temas que transita la revista. Bueno, nos interesaba saber cuál era el impacto que tenía esta revista joven, esta experiencia, entre los lectores potenciales, que como decíamos ayer, todos queríamos llegar al lector ilustrado, que sabe, que le interesan los temas de historia política. Entonces, la licenciada Cerezo, que hizo conmigo este paper, elaboró una encuesta que sometimos a consideración de los lectores a través de la red de historiadores CRIO de la Argentina, que llega a todos los historiadores, y a través de nuestro propio sitio. La respondieron 107 personas, de las cuales el 94% lo leyó alguna vez. Primero nos preguntábamos por el perfil de los lectores, ¿no? Y aquí los encuestados notamos que son mayormente historiadores de un amplio arco de edad, de 38 años en promedio. Bueno, y allí está la distribución por rangos de edad. Menores de 36 años, 46%, entre 36 y 45 años, 34%, 46 o más años, 20%. Se encuentra este universo en una instancia de formación alta. 51% de los que respondieron a la encuesta son investigadores formados, 44% en formación y solo un 5% no es investigador. O sea, que nuestro público está bien alimentado con los historiadores, aunque no hayamos querido llegar a un público amplio, nuestro público es este. Los investigadores formados trabajan en su mayoría
en universidades, en organismos de investigación científica, y algunos se autodenominan investigadores independientes, mientras otros son tesistas doctorales aún. Como verán, aquí tenemos bastantes respuestas, porque a veces se acumulan, ¿no? Somos investigadores en universidades y también en organismos de investigación científica. Esto es sobre los investigadores formados. Los investigadores en formación, según instancia de investigación, como ustedes ven, predominan aquellos becarios que están insertos en organismos de investigación científica o en universidades. Luego siguen tesistas doctorales, tesistas de maestría, becarios en universidades y otro registro un poco más amplio. La condición según edad, bueno, predominan los docentes universitarios, entre aquellos que tienen entre 36 y más años, diría yo, porque fíjense que un 85% de los que tienen entre 36 y 45 lee polis y un 94% entre los mayores. No obstante, tenemos una fuerte llegada también a los jóvenes que están en instancias de formación. Es decir, a la pregunta, ¿cuál es el perfil de nuestros lectores? Un público de un amplio arco de edad, altamente especializado en historia, constituido por investigadores formados en formación en su mayoría, que se desempeñan en forma simultánea como docentes universitarios y que tienen lugar de trabajo en universidades o organismos científicos de Argentina. Como ven, tampoco podemos eludir la provincialidad. La segunda parte de la encuesta se refería a la relación de los encuestados con polis. Les preguntábamos primero por la frecuencia de consulta de la revista y, como ustedes pueden apreciar, quienes leen cada número publicado o la han leído más de 2 veces son el 94% de las personas que respondieron a la encuesta. Un 45% de los encuestados refirió haber publicado cómics en la experiencia anterior del boletín en diferentes secciones. Reseñas y resúmenes de tesis, 71%. Artículos y dossiers, 50%, y el resto se distribuye entre comentarios críticos y ensayos o en entrevistas. Hay algo que es muy importante que me olvidé de decir. El boletín, al nacer con esta idea de difundir la producción reciente en la sobre historia política en Argentina, le confirió un espacio especialísimo a las reseñas y los comentarios. Era un boletín de reseñas y comentarios. Cuando nos transformamos en revista científica, quisimos mantener este carácter, porque nos pareció muy importante como servicio brindado a la comunidad de lectores. Esto nos obliga, también por esta distribución de las pautas de indexación, a tener una cantidad, a tener que hacer una búsqueda de cantidad de artículos para que nos dé hasta un 60% de publicaciones de referencia y un 40% de contribuciones originales. Entonces, el gran problema que tiene la revista es que necesitamos muchísimos artículos, y esto, por más que sea una publicación electrónica y que la unidad de consulta en cualquier publicación electrónica es el artículo y no la revista completa, hace que tengamos un volumen de revista, cantidad de páginas enorme. Tenemos que estar controlando mucho, haciendo grandes esfuerzos para que coincidan los porcentajes con las cantidades de páginas, para que no sea un monstruo de revista que además es semestral. Bueno, sigo adelante, después de haber hecho esta aclaración, esta catarsis. Entonces, la relación de los encuestados con la revista es: una amplia mayoría la consultó una o más veces, la frecuencia aumenta entre los investigadores en formación que publicaron algún texto, el 40% consultó cada número, publicaron más investigadores formados en distintas edades en artículos y dossiers, y más jóvenes en comentarios y reseñas. Se desprende que la revista entonces funcionó como un espacio de encuentro y de formación de investigadores de distintas edades, que era lo que nos proponíamos al principio. Voy a terminar con la evaluación de la revista que hicieron de preguntas que tenían que responder en escalas de 1 a 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y siendo 10 totalmente de acuerdo. Como ustedes ven, tenemos una alta evaluación
en cuanto a la contribución a hacer visibles los avances en investigación en historia política sobre el siglo XIX, preferentemente del actual territorio argentino, y es más alta todavía en cuanto a hacer visibles los avances de investigación en historia política del siglo XX. También en una puntuación de 8 se establece, se afirma que refleja la revista los resultados de investigación en historia política alcanzados por distintos centros de investigación del país. Esto para nosotros es muy importante, que la gente participe, que tenga interés en participar en este emprendimiento. Y los usos de la revista. Bueno, aquí es donde estamos más flojitos. Si lo utilizan para la actividad docente de la revista, 6,2, ¿no? Y 6,5 para quienes realizan docencia universitaria. Podemos disculparnos, ustedes saben que hay una respuesta para todo. Pienso que las asignaturas que son generales, buscar artículos específicos como los que se puede trabajar aquí, es menos útil. Siempre nos estamos manejando los docentes con libros clásicos más amplios, pero bueno, esta es una cuestión de nuestra agenda pendiente que después voy a retomar. Y sí se utiliza mucho también, pero sí se utiliza mucho como fuente secundaria de consulta entre los investigadores. ¿En qué medida refleja la agenda historiográfica actual? Bueno, también puntuaciones altas en cuanto a que da a conocer distintos enfoques que nutren la agenda historiográfica, que pone de manifiesto las novedades editoriales en historia política, y esto acá siguen cumpliendo un factor fundamental, un papel fundamental las reseñas, los comentarios críticos, y que permite conocer publicaciones de historia política que tienen poca difusión. Y ya termino. ¿Cuál es nuestro punto de llegada? Bueno, a comienzos de 2013, Polis ha sido evaluada como una revista nacional de nivel 1 por CAICIT, que es una agencia dentro del CONICET dedicada específicamente a la evaluación de revistas científicas, y entró en catálogo de la TINDEX. ¿Y cuál es nuestra agenda pendiente? Bueno, la primera, establecer diálogos con espacios distintos del argentino, y en este sentido aliento a todos los investigadores, docentes que están aquí, a enviarnos sus publicaciones y a sugerir en lo posible entre sus dirigidos envíen artículos, serán arbitrados, es un arbitraje serio. Luego, seguir realizando esfuerzos para llegar a un público que trascienda a los especialistas, no sé cómo, pero se va a intentar. Y finalmente, incentivar el uso de las contribuciones de las revistas en las aulas. Y esto es todo. Muchas gracias, profesora Ferrari, por su comunicación, los comentarios, las preguntas para el final de las dos intervenciones. Enseguida tenemos la intervención del profesor Darío Acevedo Carmona. El profesor Acevedo Carmona es historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional. Es doctor en Historia de la Universidad de Huelva, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, profesor invitado de la Escuela de Altos Estudios de América Latina, Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, 2005, de la Maestría en Historia de la Universidad del Atlántico, de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja y de la Universidad de Medellín. Ha sido conferencista invitado por la Universidad de California, el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, el St. Anthony College de Oxford en el 2006 y la Universidad Estatal de Londrina en Brasil. Hace parte del Consejo Científico de la revista Estudios da Imagem, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Parlamentarios con base en la Universidad del País Vasco. Distinguido con la medalla al mérito universitario en investigación en ciencias humanas por la Universidad Nacional de Colombia en el año de 2007, y actualmente es director de la revista Historia y Sociedad. En
Finalmente, es autor de libros y artículos que abordan el estudio de la historia política colombiana del siglo XX. Profesor Acevedo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi agradecimiento muy especial para Mauricio Archila, la invitación. Me place mucho estar acá en este espacio académico donde estuve trabajando algunos años y dejé buenas amistades, eso espero. Bueno, yo no tengo una ponencia organizada así con estadísticas. Voy a dar unos datos muy gruesos que luego plantearé en las reflexiones. La revista Historia y Sociedad es una publicación de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, creada por el finado y reconocido historiador Luis Antonio Restrepo Arango en el año 1997. Su creación se sustenta en la necesidad de abrir un espacio a los docentes e historiadores formados en los, para ese momento, casi 20 años de existencia floreciente de la carrera de Historia, creada en 1978. La carrera de Historia arriba a los 35 años de existencia en este momento. Fue fundada por los profesores Antonio Restrepo y Álvaro Tirado Mejía y es hoy en día uno de los centros más vitales en el desarrollo de los estudios de historia en nuestro país. En 1989, ante las fuertes exigencias del mundo académico, a pensar en la implementación de la formación profesional en posgrados y de tercer ciclo, se dio el paso de crear la maestría. Finalmente, y de acuerdo con la dinámica señalada, se creó el doctorado de Historia en el año 2003. Decenas de jóvenes y nuevos historiadores se han formado en nuestras aulas en un espíritu de libertad y diversidad de tendencias y escuelas, como corresponde a una disciplina cada día más reacia a las delimitaciones escolásticas y a los dogmas. Más de 300 historiadores hemos formado en pregrado, casi un centenar de magísteres y 12 doctores. Hasta la reforma académica de 2005, que aflojó la exigencia de tesis producto de investigaciones de campo en la universidad, los estudiantes de pregrado y posgrado utilizaron la revista para dar a conocer los resultados de sus proyectos de tesis e investigación. La revista Historia y Sociedad ha sido un vehículo de primordial importancia en la divulgación de la producción académica de historiadores, tanto nacionales como extranjeros. Aunque su nombre indicaría que la revista tiene cabida para textos procedentes de disciplinas diferentes a la historia, la mayor cantidad de artículos se ubican en la esfera de nuestra disciplina. La revista va por su número 24. Está clasificada en la categoría B por Conciencias. Tuvo una periodicidad anual hasta el año 2009 y desde entonces se publica cada semestre. De manera que ante la primera pregunta que se formuló en la convocatoria de este evento por parte de sus organizadores, en el sentido de si este tipo de publicaciones ha sido útil o no para dar a conocer la producción historiográfica de nuestros profesores y graduados, la respuesta es muy positiva. Realmente antes de los años 80 no eran muchas las revistas especializadas en historia, ni tampoco abundaban como flor silvestre los artículos de historiadores profesionales. Los intelectuales más conocidos en el país publicaban sus escritos en otros formatos. En tal sentido, podemos apreciar la existencia de una tensión entre la producción de artículos y la de obras con sentido unitario y homogéneo a manera de tesis. No hay contradicción entre ambos formatos, pero sí diferencias de tono y de énfasis. El artículo corto, como parte de una investigación más amplia, puede servir de abrebocas al resultado final de aquella, pero también, en la medida en que llega a más lectores, puede suscitar la crítica o el entusiasmo por las novedades que se insinúan en él. Circula con mayor fluidez y llega a mayor cantidad de lectores. Con los estímulos a la investigación y la creación de programas de posgrado, la comunidad ha crecido numéricamente, también cualitativamente. De forma paralela han surgido revistas especializadas en diferentes centros académicos,
Por supuesto, y no obstante los filtros creados para garantizar publicaciones con altos niveles de calidad, se detectan problemas que solo enunciaré sin profundizar, con el interés de estimular la reflexión entre los pares y las publicaciones. Me refiero a la tendencia que se está presentando en un sector de investigadores que, aprovechando un sistema de puntos salariales por publicación en revistas, es más rentable que lo que se obtiene si se publica la obra en un libro. Optan por sacrificar esta última modalidad y envían cada capítulo a publicaciones distintas. Hay en tal práctica un problema de ética y otro académico. Desde lo académico, el perjuicio radica en cuanto se fragmenta el conocimiento plasmado en una tesis o monografía, impidiendo que aflore la crítica de conjunto. El problema ético está referido a los flojos controles de los pares lectores. Una de las formas es que se asume un lenguaje prefijado para los conceptos. Otros se amparan en tráfico de influencias y amiguismos para saltarse las exigencias. No sobra reconocer que hay jurados que aprueban textos al saber que proceden de investigadores de amplia trayectoria para no correr el riesgo de pisar callos o evitar futuras retaliaciones. Son vicios y fallas que afectan la calidad de las publicaciones y dan pretexto a quienes, sin estudios fiables, y yo creo que ustedes han leído algo de eso, y sin base empírica, cuestionan a las ciencias humanas y a sus disciplinas por la baja calidad de sus publicaciones. El mensaje que queda antes de que la enfermedad avance a límites intolerables es que estamos abocados a estimular la realización de estudios críticos sobre qué tan fatal y extendido es el abuso con el sistema del puntímetro. Precisamos de balances que nos entreguen herramientas y medidas confiables para conjurar los vicios y garantizar publicaciones con estrictos controles de originalidad y pertinencia. Con respecto a las líneas de investigación que han sobresalido en nuestra revista, puedo resaltar al menos tres. En primer lugar, el agrupamiento en torno a la llamada historia social en su más amplio sentido, en el que caben desde estudios sobre fenómenos sociales hasta historias regionales y locales, pasando por investigaciones de épocas y amplios periodos históricos. Aquí la influencia más notable es de la escuela francesa y la revista Annales, muy presente en los cursos de nuestro departamento y de alta estima en buena parte de los docentes. En segundo lugar, debo reconocer la amplia influencia que entre nosotros ha tenido la escuela Foucaultiana, que se ha expresado en numerosos estudios y publicaciones sobre la historia de las disciplinas, los saberes, la salud, el cuerpo, las enfermedades, la moral, el castigo, la sexualidad y la locura. En tercer lugar, tenemos una especie de potpourri, está atravesado por preocupaciones de orden culturalista, en el que caben trabajos en historia de las mentalidades, historia de los imaginarios colectivos y en materias y temas tan disímiles como la religiosidad, la política, las artes, la vida cotidiana, las representaciones, la formación de la nación, los sectores subalternos, etc. Se trata de una perspectiva de gran acogida entre los jóvenes investigadores que buscan rescatar una gama documental desechada en el pasado para entender otras manifestaciones y expresiones de la sociedad y la cultura. Es una perspectiva de hacer historia que no es alternativa a otras, que no surge en calidad de paradigma sustituto, pues no tiene esas pretensiones y que es transversal a todos los campos de expresión de la vida humana. Del reconocimiento de estos campos se desprenden dos consideraciones. Una referida a la manera como se han recepcionado los cambios operados en la disciplina a raíz de la crisis de los grandes metarrelatos o paradigmas, y el segundo a la forma como dichos cambios han impactado las investigaciones de campo y en particular sobre el tipo de frentes que se abren paso entre los historiadores. En cuanto a la primera consideración, quiero anotar que ni los historiadores ni las revistas como consecuencia han prestado la necesaria atención al debate sobre el estado de la disciplina a raíz de la crisis del paradigma marxista, el estructuralista y sobre todo el historicismo. Jesús Antonio Bejarano, mencionado aquí por el profesor Archila el día de ayer, antes de su asesinato a manos de las guerrillas,
dejó un documento que es fiel sentimiento de quienes se lamentan no solo de la atomización, sino también de la opción por la banalidad que se observaba ya a fines de la última década del siglo XX. El historiador Archila fue uno de los pocos, si no el único, que respondió a ese lamento con un ensayo bastante polémico. De ahí para acá nada se ha escrito al respecto. No se conocen estudios de carácter teórico sobre lo que representó el historicismo en sus diversas formas. El marxismo como escuela y el estructuralismo pasaron a segundo plano sin que se haya realizado el balance sobre sus aportes, sus productos, sus limitaciones y su crisis. En cuanto a las tendencias que observamos en las temáticas que están siendo abordadas en nuestros programas de posgrado, como también en las publicaciones, ciertamente tampoco es mucho lo que se ha escrito en sentido crítico. Mucha desconfianza y prejuicios por parte de los clásicos y tradicionalistas, demasiada ligereza en los nuevos. Como siempre hay de todo, temas y perspectivas minimalistas o micro, disecciones extremas a la manera del giro lingüístico, periodos cortos, periodos largos. En todo caso, nada parecido al tablero de 20 o más años atrás. Una bigarrada y caótico mapa, y en ese panorama sobresalen en calidad, entre otros, aquellos trabajos que están usando en sus análisis fuentes documentales que antes eran subvaloradas. Hablar de mentalidades, imaginarios, identidades, producción de saberes, vida cotidiana, fenómenos de religiosidad, etc., no puede hacerse con el apoyo y el soporte exclusivo de fuentes oficiales y antiguas. Hoy se apela a todo aquello que represente una huella, una marca, una señal o un vestigio. De alguna forma, tenemos una comunidad que se da el lujo de pensar en la multidimensionalidad de la existencia humana en cualquier tiempo y lugar. Valorar la complejidad del tema, la descripción a una tradición, el uso de fuentes heterodoxas y abundantes y la calidad de la escritura constituyen las herramientas para saber si estamos o no ante un buen trabajo. Es decir, a diferencia de otros tiempos en donde lo primero que se miraba en un texto era a qué paradigma, con qué paradigma se identificaba. Eso no va en detrimento de las visiones de conjunto ni contra el estudio de amplias unidades en el tiempo y el espacio, pero pueden escapar a las pretensiones de unicidad, homogeneidad, direccionalidad y sentido que fueron dominantes en la disciplina. Pienso que las revistas de historia, sin dejar de ser rigurosas en los controles de calidad y celosas en la observancia de los procedimientos que las llevan a ser clasificadas, pueden y deben mantener un espíritu de apertura respecto de los resultados de proyectos de investigación en áreas, temas y temporalidades novedosas, sin dejarse llevar por prejuicios. Más allá de mi corto recorrido como director de la revista, realmente llevo 2 años, quiero plantear desde mi experiencia como historiador algunos problemas e inquietudes que se ventilan en torno a nuestra disciplina. No lo haré desde ninguna perspectiva integralista o teleológica. Hegel y Marx formularon sendas visiones de una historia que obedecía a una lógica o derrotero, con principio y fin, evolucionista, de un punto a otro, progresiva y por tanto con sentido. No se puede negar la inmensa contribución que el conocimiento como interpretación ha realizado la Academia sobre situaciones vividas en el pasado por sociedades, culturas y naciones, apoyándose en esa sugerente arquitectura. Desde el marxismo, en sus diversas y numerosísimas vertientes, se ha intentado y se sigue intentando hacer inteligible el pasado bajo el presupuesto de una historia total en la que todo es reductible al paradigma de la lucha de clases o a la noción no menos problemática del determinismo económico y en la primacía de la base material sobre la vida espiritual. El mundo de las ideas y la cultura en la que tendrían cabida y se harían inteligibles todas las expresiones vitales, por particulares que sean. Si no se habla de una teoría rectora o directriz, entonces se preguntarán ustedes, y con toda razón, desde dónde pienso enfocar estas reflexiones que quiero compartirles. Quiero ser sincero en reconocer que la experiencia es mi punto de partida. Lo planteo en el sentido más amplio que se le pueda dar a esta palabra en las ciencias humanas,
En cuanto a la experiencia, alude no solo al contacto físico con las fuentes y los archivos y con el trabajo casi artesanal del historiador cuando llega el momento de redactar y crear un texto. Alude, por supuesto, al conocimiento historiográfico sobre los problemas que nos inquietan, a lo que otros estudiosos e investigadores han dejado para sus émulos y para el campo disciplinar. También al trabajo de la docencia, que supone una constante reflexión con los estudiantes, en el nivel del detalle o de la amplia unidad de análisis que surge del diálogo con los colegas y con los estudiantes. Y por supuesto alude a la esfera especulativa e interdisciplinar a la que tiende la historia, que surge de un pensar la vida humana con derrotero o sin ella. Creamos o no, la inquietud está ahí, y por ello es inevitable, aún en medio de nuestro escepticismo, entrar en relación crítica con las explicaciones y análisis macro de amplias unidades en las que todos los fenómenos de la existencia humana adquieren pertinencia. Primer punto, son 3. Espero que me den el tiempo. El primer tema al que quiero referirme es a la relación o no relación entre historia como disciplina y historia en sentido común o historia patria o cívica. En la acepción disciplinar, la historia con mayúscula para diferenciarla de la otra, presupone la reunión y procesamiento crítico de información sobre cualquier tema o asunto de cualquier sociedad, cuyo resultado no es el descubrimiento de una verdad que después se hace inalterable, sino una obra escrita de tipo interpretativo que puede adquirir o no el valor de una obra de referencia en el mundo de los historiadores profesionales, es decir, de aquellos que se han formado académicamente, como se formó un médico, un ingeniero, un arquitecto o cualquier otro profesional en nuestra época. Aquí la obra, como todo producto de tipo científico, es sometida a un múltiple proceso de evaluación por pares acreditados, comunidad especializada, que no diga si la obra es falsa o verdadera, sino si está acorde con los presupuestos del estado del arte respectivo, si tiene fundamento bibliográfico y apoyo documental. Si es un trabajo original, si constituye un aporte al volumen cognitivo existente sobre el problema tratado, e incluso los jurados pueden hablar hasta de la coherencia en la formulación y tratamiento del problema, la calidad de la escritura y el estilo de cierre o apertura del asunto. En cambio, y no por oposición, la historia patria es tradicionalmente la reunión de la memoria de una sociedad, pueblo, comunidad o país en un gran relato, a partir del surgimiento de las naciones modernas, que en el proceso de superación del antiguo régimen y la instauración de instituciones y valores modernos responde a la necesidad de una identidad colectiva y de un sentido de pertenencia que rebase la simple leyenda o el mito. Se trata pues de un relato escrito por personas y comisiones que realizaron exploraciones sobre hechos, acontecimientos, personajes, leyes, sitios e instituciones, en la idea de que dicho relato se constituya en elemento fundacional, único, incuestionable, homogenizador y distintivo respecto de otros relatos de igual tenor que solo sirven a otras comunidades y a otros pueblos. El gran relato de carácter patriótico no se propone pues responder a las inquietudes que tradicionalmente nos planteábamos en la historia disciplinar. Aquel se caracteriza en primer lugar por el culto al heroísmo de los fundadores de la patria, por eso no es igual a relatos de otros países. En esta parte el contenido está referido a los esfuerzos, dificultades y sacrificios de quienes hicieron posible la creación de la nación o la república. Batallas, héroes, verdugos, sacrificios, fechas, victorias, derrotas, son narradas en un tono épico que despierta emociones y sensibilidades. Toda identidad, como sugiere Emily Anderson, está forjada por oposición al otro. Y el relato se parece mucho al cantar de gesta, pero también se inspira en una idea cara a la historia positivista que busca reproducir el pasado tal y como este ocurrió. Además de su espíritu épico y glorioso, el relato patrio es, al igual que la leyenda y todo mito, incuestionable, no está disponible para la crítica, no exige erudición previa o una formación especial para que la recepción cumpla el cometido de homogeneizar a los individuos de una población con respecto a un mismo pasado que a su vez crea la sensación o sentimiento de identidad colectiva. El relato patrio no tiene pretensiones de cientificidad, no hace más culta a la gente,
que lo escucha y que lo memoriza en la escuela. Es un trabajo orientado más a los campos de la memoria, un equipaje que le da sentido a la vida, no a la ciencia. Se nutre y se complementa con símbolos e íconos distintivos y sagrados, la bandera, el escudo, el himno, cada uno de los cuales, como el relato escrito y oral, es incuestionable, edificante, homogeneizador y ético. En todos los países la estructura y la lógica es casi siempre la misma, por eso no caen juicios de gusto como el que han realizado varios periodistas e intelectuales en nuestro país, como Daniel Sanpertizano y Alfredo Iriarte, que han ironizado los contenidos cuando no sugerido la necesidad de rebasar, superar y cambiar esos relatos idílicos, incompletos y anticientíficos por uno que se parezca más a la historia en sentido disciplinar. Ese tipo de reacción al relato patrio, así como el de historiadores profesionales que han planteado el reto de mejorar y cualificar la enseñanza de la historia en la infancia, se mueven en lo que en mi parecer es una falsa e impertinente oposición. Esa historia patria no se puede comparar con las historias que hacemos nosotros los historiadores profesionales. Esta no tiene ni puede tener pisos actualizadores o de incuestionabilidad, no busca homogeneizar, ni filar, ni colectivizar, ni llegar a todo el mundo. La una es simple, la otra es compleja. Una es formadora de cohesión, la otra, como cualquier conocimiento científico, rebasa fronteras, se mueve a placer en la incertidumbre. La historia con mayúscula rehace, cambia, transforma y amplía el conocimiento sobre el pasado. El relato patrio es algo acabado, concluso. Pretender oponer relato patrio con historia con mayúscula es como oponer la fe con la razón. Segundo punto. Un segundo problema al que me quiero referir está orientado a establecer precisión al respecto de quién es historiador y quién no lo es, y de ahí saber cuándo una opinión, idea o reflexión de tipo histórico tiene uno sustento, fundamento disciplinar o académico, y cuándo se ubica en el campo de la especulación y del sentido común, es decir, de lo que se oye decir o de lo que se cree saber. En apariencia es fácil dilucidar este problema, sin embargo, el uso y abuso corriente de la noción de historia nos hace caer en equívocos cada vez más difíciles de aclarar. Estamos acostumbrados a escuchar opiniones sobre historia de parte de profesionales de otras disciplinas, no solo de las más familiares, sino también de las llamadas ciencias exactas. A la historia apelan sin rubor políticos y poetas, los unos para lucir o posar de intelectuales y ganar prestigio, los otros casi siempre para condensar o reducir en frases apretadas y efectistas cientos de años de historia en una parrafada finamente escrita que los hace célebres. No hay nada más fácil en el mundo académico que la trivialización disfrazada con fraseología concluyente. Es lo que alguna vez Daniel Pecó llamó la vulgata histórica, al criticar las desafortunadas opiniones del poeta William Ospina, que reemplaza el paciente e ingente trabajo de los académicos por el facilismo de la opinión libresca. Cuando se acepta que cualquiera puede ser par nuestro, estamos permitiendo la banalización de la disciplina y el oficio. Es un vicio ligado a la creencia de que la historia es muy fácil. La historia es un discurso que revela la verdad, así de simple, por tanto al alcance de cualquier profesional, como si se tratara de un pasatiempo. No ocurre cosa parecida con otras disciplinas, ni siquiera en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. No se acepta que cualquier aparecido funja de filósofo, antropólogo, lingüista, etnólogo, sociólogo. Mucho menos las ciencias exactas admiten la intuición, que así se debería denominar esa costumbre, de especuladores que posen de químicos o matemáticos o físicos. Una cosa es querer llegar a núcleos cada vez más amplios de la población para hacerles inteligibles o comprensibles algunos de los problemas que se ventilan en el mundo del saber científico, para lo que ya existen técnicas y para lo que se supone un cierto nivel de desarrollo cultural y académico de la población. Y otra muy diferente es creer que cualquiera puede acceder sin el esfuerzo requerido y sin el lleno de los requisitos formativos a los vastos problemas de la historia.
de aceptarse esto último, no valdría la pena mantener abiertos los programas de formación académica en la disciplina. Suena antidemocrático, excluyente y elitista, pero así ocurre con el saber al margen de cualquier consideración moralista. Ganar un espacio en una comunidad académica exige el desarrollo de competencias y actitudes que solo se logran con esfuerzo, disciplina y formación curricular dirigida. Debemos entender que cada profesión o disciplina tiene su propio régimen, reglas de juego, requisitos y cualidades que no todo el mundo puede llenar. De pronto, en siglos anteriores, era admisible que, como decía Philippe Ariel, la historia fuera un oficio del que se ocupaban ciertos abogados los fines de semana, o que la historia como reproducción exacta del pasado, que de ese se ocuparan otros profesionales liberales o autodidactas. En Colombia hay muchos ejemplos. En el mundo científico de hoy, la historia se ha posicionado como una disciplina compleja, respetable, que no obstante está en hora de señalar sus linderos. Por ejemplo, que su objeto no consiste en una mera narración de hechos ordenados cronológicamente. Precisamente, la idea que circunscribe la historia a una técnica narrativa es la que propicia su adscripción a uno de los varios géneros literarios. El razonamiento es simple. Como quiera que el pasado ya no es, ya dejó de ser, todo lo que digamos sobre él está en el orden de la invención. Los textos que se escriben a su vez se convierten en fuentes, de tal forma que toda historia es o está referida a lo que ya está escrito sobre ella. La invención y la imaginación cobran la misma importancia que, para los que no compartimos esas apreciaciones, tienen los documentos y los textos, las huellas y los rastros de todo aquello que hicieron los hombres en determinados ámbitos. Así, por ejemplo, no cabe la imaginación, o no puede ser esta la rectora de la estructuración de una narrativa en torno, por ejemplo, del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Wow. La atmósfera emocional de odios entre liberales y conservadores ilustrada en la prensa de la época, en editoriales, crónicas, documentos oficiales y hasta en caricaturas, modelan y sirven de fundamento a cualquier análisis que un historiador quiera hacer sobre el tema, ejercicio en el que es admisible y comprensible cierto nivel de imaginación, como cuando se habla de manera metafórica, como lo hace Herbert Brown en Mataron a Gaitán, de una direccionalidad de la protesta de la multitud. Bueno, voy a saltarme la última parte de esta reflexión, que ya caería al terreno de la relación entre historia y literatura, mostrando las diferencias, haciendo alusión a algunos textos de Eduardo Posada Carbó, que se refiere a 100 años de soledad, la masacre de las bananeras, entre otras cosas, y mostrar las diferencias entre lo que es la novela histórica y el trabajo histórico. Para abordar el último punto, porque ya me llamaron la atención, y voy entonces a pasar al tercer punto. El tercer tema que me quiero referir tiene que ver con el estado actual de la disciplina. Unas reflexiones muy ligeras, parto de un interrogante, una pregunta ronda el ambiente de nuestra comunidad. ¿Está en crisis la historia? La respuesta no es fácil. En el entendido de la pérdida de valor y eficacia de los paradigmas que regían nuestro trabajo, bajo los cuales se produjo el más elevado volumen de obras, producto de investigaciones que de una u otra forma proporcionaban un margen muy amplio de certidumbre, la respuesta es afirmativa. En efecto, si tomamos como punto de partida la concepción de la historia humana con sentido, desde la cual se acometieron grandes empresas de investigación y que fue útil para dividir la historia en eras, periodos, sociedades, culturas y civilizaciones, en problemas estructurales relativos a economía, sociedad y cultura, y nos situamos en las últimas 2 o 3 décadas, observamos un abigarrado panorama temático, una miniaturización temática, o como lo explicita el historiador francés François Doucet, en el sentido de que hemos llegado a una historia en migajas, a jirones, a pedazos, una excesiva parcialización que va desde el giro lingüístico, que alude al estudio de campos discursivos que se supone dan cuenta de realidades específicas y que tiene una gran autonomía respecto de otros aspectos de la vida, que no admite la idea de la causalidad, ni de la determinación de unas estructuras hacia otras,
o hacia algunos aspectos de la vida, hasta las historias particulares sobre el proceso de producción de saberes y de profesión, al estudio de aspectos micro de la existencia, a la manera como el biólogo estudia en una célula, la célula en sí misma o el universo que en ella se expresa. La crisis de los paradigmas rectores de las ciencias sociales y humanas ha sido aprovechada por los teóricos de la llamada posmodernidad, que se basan en la misma para reafirmarse en la idea de que estamos viviendo una nueva época y por tanto una nueva forma de entender la existencia humana. Una de las características de esa nueva era sería la ausencia de paradigmas o ideas hegemónicas. Sus exponentes no admiten que en la vivencia de la modernidad también hay un espacio para la crisis. Retomando el debate entre Bejarano y Archila, podemos decir que el diagnóstico que dejó Bejarano es pesimista y lapidario, y según él, estamos ante un momento de gran perplejidad. Archila, en cambio, se esfuerza en matizar el pesimismo del colega. Hace su crítica a los postmodernos, a las limitaciones del enfoque literaturista de Heidenreich, para quien la historia es un género literario. Yo pienso que la fragmentación del objeto del estudio de los historiadores está en estrecha relación con la crisis de los paradigmas. No es producto de una política pensada o diseñada, sino que es un subproducto de un vacío que no tenemos cómo o con qué llenar. Estamos ante nuevas búsquedas que no pasan necesariamente por el rescate de viejos o la formulación de nuevos paradigmas. La primacía de historias muy especializadas sobre temas muy específicos no se traduce inevitablemente en decaimiento del espíritu y del rigor científico. La crisis de la idea rectora de una historia total, única y con sentido no conduce obligadamente al abandono del estudio de amplias unidades analíticas. Hay crisis, pero una crisis que no significa hundimiento de la disciplina, sino ampliación de los objetos de estudio ante el desgaste de los paradigmas totalizantes. Menciono textos y autores como el del historiador francés Serge Grusinski, con una nueva forma de mirar la época colonial, algunos otros ejemplos. Y quiero terminar, porque si me dicen que ya se me acabó el tiempo, con una breve digresión sobre la utilidad de las imágenes en el proceso investigativo. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba que el mundo de las imágenes era de poco valor en el proceso de interpretación del problema de problemas del pasado. Siempre se confió, y todavía es así, que en la fuente escrita y en los documentos. Se pensaba que las imágenes tenían algún valor, lo tenían solo en sentido estético, y por eso su análisis se dejaba en manos de los historiadores del arte. En años recientes, la concepción sobre la importancia de las imágenes, desde pinturas, fotos, gráficos, publicidad, cómics y caricaturas y otros objetos creados por los seres humanos, ha ganado relevancia y estatus como fuentes privilegiadas de información que rebasan el sentido estético. Peter Burke nos ha facilitado en varios textos, en particular en Visto y No Visto, una explicación bastante seria y profunda al respecto. Diría como conclusión que yo me caso con la idea que evocó siempre el gran historiador francés Georges Duby, en el sentido de que pues, cuando le hablaban de qué opinaba él de la nueva historia, él decía que la historia no era ni nueva ni vieja, sino se dividía entre buena y mala historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Acevedo, por su comunicación. Damos un margen de 10 minutos para preguntas o comentarios. Para la profe y para el profe, platicar rápido, no rápido. Para el sujeto que las corrientes historiográficas están directamente relacionadas con las corrientes históricas. Y para el sujeto que la historia postestructural de Heidenreich y Supache surgió a través de la caída del estado de bienestar y a través de la caída del valor existente, ¿sí? Pero pues, últimamente a través de la crisis económica y a través de la manifestación de distintos movimientos sociales, la crisis marxista pues no lo es tanto, no en términos tanto de la política como tal, sino en términos del giro de las ciencias sociales
otra vez hacia Marx y otra vez hacia ese tipo de herramientas para poder entender nuestra realidad. Pero antes de hacer una propaganda, porque no es mi intención, quería preguntarles si en las revistas de ustedes, en los últimos artículos, se puede ver como este retorno hacia esos paradigmas para analizar la realidad social, o si por alguna razón el paradigma estructural sigue vigente, a pesar de que el contexto histórico dice lo contrario. Entonces, ¿más preguntas? Sí, por favor. Para Cristina Ferrari, me pareció súper interesante la encuesta que ustedes aplicaron a las personas que revisaron o que leyeron la revista. La pregunta es muy específica. Ustedes consultaron respecto de la pertinencia de los artículos que las personas que leyeron habían revisado para sus propios proyectos de investigación, es decir, el impacto que los artículos revisados tuvieron en los proyectos de investigación que las personas que leyeron realizan. También para Cristina Ferrari, y va en el mismo orden de ideas que Marcela, pero disculpa. El mismo orden de ideas que dice Igor, como la revista de historia política y está muy enfocada sobre las ideas del peronismo, yo quisiera saber si en la encuesta que ustedes aplicaron, los líderes políticos consultan la revista y tiene algo que ver con la formación y el discurso que ellos manejan. Sería interesante ver si el aporte académico está cristalizado dentro de la realidad política que está viviendo el país. Con respecto a mi amigo, la misma pregunta que le hice ayer. Cuando hablamos de imágenes, mentalidades, religiosidad, dentro del punto de vista de la revista, ¿hasta qué punto las manifestaciones religiosas son vistas como una expresión científica de la historia y cuáles han sido los aportes que los historiadores han tenido allí? ¿Cuál es el método científico que los historiadores han aplicado, alejándonos de los que han aplicado los antropólogos y los sociólogos? Una última pregunta. Sí, para los profesores, para la profesora argentina, si el debate político se enfrenta a la nacionalización de los artículos que hay en Argentina, el asunto de los puntajes. Para la profesora es saber si el asunto de los puntajes de los artículos en el sentido crítico que lo expuso el profesor también se da en Argentina. Y para el profesor, el planteamiento del uso de la revista en la docencia, como lo expuso la profesora argentina, si se tiene un estudio si se hace estudio con la revista Historia y Sociedad, y si hay una estrategia para que la revista sea parte de la docencia universitaria. Bueno, voy respondiendo por orden de preguntas. Con respecto a si existe un retorno del paradigma estructural en la revista, no es notable, realmente no es notable, hay una gran proliferación de enfoques, un poco, bueno, si tengo que decirte quiénes son los que más han influido en la actualidad, en los trabajos, te diría que, bueno, una fuerte influencia en la guerra, con todo el tema de los actores, pero revisado y revisitado, muy revisado. La escuela de los anales también, no en su fase estructural, sino la tercera ola de la escuela de anal. Y se vuelve mucho a, los trabajos sobre saberes y Estado tienen una cierta perspectiva foucaultiana, pero también tienen otras referencias, pero se ha vuelto mucho a una revalorización del, no sé si llamarle empirismo necesariamente, pero sí al objeto y a las lecturas que te permite hacer el objeto. Eso es lo que el tema, ¿no? Eso es lo que más me parece que se está reflejando en la agenda de los historiadores argentinos, que tienen muchísima libertad de trabajo, como reflejado aquí, como también se refleja en Colombia, creo que en todo el mundo. Con respecto
a la encuesta no preguntamos ese tema de la pertinencia de los artículos en el impacto que tiene para estos historiadores. Quizá podemos hacer algo de repregunta, pero ya para nutrirnos nosotros, y nos comunicaremos por otra vía si la tenemos. Si los líderes políticos consultan la revista, no lo sé. En la Argentina en general hay un bastante divorcio entre el mundo académico y el mundo político. No sé cómo será en el resto de los países, pero no hay la universidad no constituye una fuente de consulta permanente, sí para algunos casos en especial, por ejemplo, con respecto a a todo el tema de la violación de los derechos humanos. Desde las universidades han tenido fuerte participación los equipos de antropología forense, sobre todo desde 2013 en adelante, cuando se hace una revisión fuerte de las políticas de los derechos humanos en Argentina. Con respecto a la lectura de nuestra revista, por lo que consultamos allí, es una realidad que nos consultan los pares informados y en formación. Y quería destacar algo en relación a lo muy interesante que Darío expuso sobre este tema de la historia patria. Lo que sí existe es una revalorización, no sé si desde el gobierno o desde el comercio, de algunos historiadores que en Argentina han encontrado un filón, ¿no?, en esto de hacer un relato único, sencillo, que diga lo que la gente quiere escuchar. Y entonces hay, no sé, proliferación de programas de televisión, por ejemplo, Algo Habrán Hecho, ¿no?, que se llama así, que, bueno, donde participa un profesor de historia y también periodistas, locutores en Argentina que tienen, el que hacía este programa era uno que tiene una radio que se llama Rock and Pop, y entonces, que hace muchos años que está, y bueno, tiene mucha llegada hacia la gente, entonces la gente está satisfecha con ese relato. Sí, debo decir también que desde el gobierno se ha creado un instituto que tiene muy poca impacto dentro de la historia que nosotros manejamos, que es el Instituto Dorrego, y que ha llevado a mucha discusión dentro de la comunidad de historiadores, que en general, desde la historia más científica, se ha tenido un fuerte rechazo hacia esta política, hacia este instituto. Y con respecto a la manera en que se manejan los puntajes críticos, los puntajes y todo esto de lo llamaste puntímetro, el sistema del puntímetro. Sí, toda la comunidad científica en ciencias sociales y los historiadores hemos llegado al momento en que, bueno, si publicas en una revista con referato, tiene mucho más puntos que si publicas en una revista sin referato, y un artículo en una revista con referato internacional tiene mayor puntuación que una publicación de un libro. Pero lo que todo eso merecería ser discutido, revisado, y que sería hora de que desde distintos espacios, podría ser uno, rechacemos este tipo de evaluación desde el punto de vista en el cual se aplican criterios de lo que llamaríamos en otra época las duras, las exactas, a nuestra producción, porque una tesis puede ser fraccionada en capítulos, pero el producto final lo tenés que ver en un libro. Dicho esto, que creo que todos estaremos de acuerdo, quiero decir que en Argentina no existe otra cuestión que es, por ejemplo, que se le pague al editor de una revista, por lo menos no la mía. O sea, en las universidades esto es una extensión de funciones hacia la gestión académica, te aporta capital simbólico, pero no te aporta capital material. Entonces, en este sentido, nos estamos moviendo con trabajos así en honores, y por eso también es necesario que los directores de revistas vayan cambiando. ¿Sí respondí? Bueno, muy rápidamente,
En cuanto a la primera inquietud, la revista nuestra no se mueve en torno a un paradigma o a una línea de pensamiento, es ecléctica, en el sentido en que admite trabajos de muy diversa procedencia y eso sí nos fijamos mucho en nuestros parámetros de calidad, en buena escritura, buena consulta de fuentes y buena referencia bibliográfica. Para nosotros es fundamental y apelamos pues a pares muy valorados en la comunidad de historiadores. Con respecto a los estudios de religiosidad, pues, digamos que en nuestra escuela, en nuestro departamento de historia, nosotros no somos una escuela, perdón, se han producido pues, algunas investigaciones importantes sobre esa noción que no alude a la Iglesia o a la relación de la Iglesia con el Estado, ni a otros problemas de carácter institucional, sino a fenómenos masivos de creencias se presentaron en el pasado que también muchas veces no se les prestaba atención. ¿Y de qué manera? Pues, digamos, sometiendo esos fenómenos al campo de la historicidad, es decir, en la medida en que se entra en relación con una época, con una región, con una población determinada, con unos problemas específicos, ¿cierto? Y esto ha estado muy alimentado por lo que llamamos la historia de la mentalidad, la historia de los imaginarios colectivos y por algunos autores franceses particularmente. Y sobre la última pregunta, en cuanto al estudio, si tenemos estudios sobre el uso de la revista en la docencia, pues no, hasta ahora no hemos hecho eso. Procuramos que nuestros estudiantes de los diferentes niveles utilicen los contenidos de la revista y creemos que se hace aceptablemente, pero vamos a tener que pensar en que es necesario, por exigencias también de carácter de ranking, hacer ese tipo de encuestas. Muchas gracias. Queridos expositores, muchas gracias por sus intervenciones. Tenemos 10 minutos para que descansemos y tenemos tiempo, estamos un poco atrasados.